a sus hijas, a sus hijos, bueno, pueden sintonizar la radio y van a estar ahí igual. Eh, Queremos que no se pierdan ni un minuto de este día. Y bueno, previo a este jueves, hoy queremos, bueno, intercambiar algunas ideas con una reconocida economista, que es Julia Estrada. Ella es doctora en desarrollo económico, es directora de Banco Nación y además es directora del Centro de Economía Política Argentina, que es un centro de estudios y de investigación que genera, sistematiza información y datos en materia económica que nos permiten argumentar, ¿no? Por ejemplo, cuál es el proyecto de país que queremos construir. Y en este contexto hemos establecido contacto con Julia Estrada, que entiendo está ya del otro lado de la línea. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Julia, muchas gracias por aceptar la invitación. Acá con Nelly queríamos conversar con vos, saber tu opinión sobre el contexto actual, un poco conocer tu mirada, no solo como economista, sino también en tu rol institucional. Bien, imagino que te referís a la economía. Nosotros desde el Centro de Economía Política Argentina venimos registrando una serie de transformaciones que está teniendo la economía argentina en el último tiempo, sobre todo las restricciones vinculadas al dólar, que son las más preocupantes, que son las que producto de la sequía, una sequía de 20.000 millones de dólares menos de liquidación, están generando una fuerte presión sobre el tipo de cambio y eso va acelerando el fenómeno inflacionario. Esto en un contexto en el cual la puja distributiva se mantiene como la principal variable relevante para el Frente de Todos, considerando que el contrato electoral tenía que ver con la mejora del poder adquisitivo. Claro. El otro día, en La Plata, Cristina Fernández, desarrollaba un poco esta situación de por qué se da, digamos, la situación inflacionaria concretamente, ¿no? Hacía referencia, a cómo en este momento específico el impacto que tiene la deuda precisamente en esa puja distributiva y cómo afecta, para también mejorar la situación de todas y de todos, que como decías, es un poco parte de ese contrato electoral, ¿no? Yo creo que la economía monetaria, tal como la definió Cristina, es la principal característica por estos días de la economía argentina, agravada desde 1976 en adelante, pero lo que claramente juega un papel es el nuevo endeudamiento del ciclo 2016-2019, como bien señalás, que es un nuevo endeudamiento muy, muy acelerado que al día de hoy no hemos podido resolver. Claro. El endeudamiento es importante, que podamos procesar, digamos, la información para poder comunicar a la audiencia, porque muchas veces escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? Cuáles son los motivos de la inflación, cuáles son los motivos de la situación económica, el contexto, el tema de la sequía, cómo afecta, pero cómo poder poner en palabras sencillas para la mayoría de las personas que escuchan la radio, por ejemplo, ¿en qué afecta
por ejemplo, el tema de la sequía a la economía hoy? Bueno, la economía argentina tiene un funcionamiento vinculado a la cantidad de dólares que puede generar de manera genuina, y esa cantidad de dólares está muy afectada por la sequía, que es una variable exógena, tiene que ver con una crisis climática, y lo que ocurre es que faltan 20.000 millones de dólares. Eso lleva a que el Banco Central pueda acumular menos reservas. La menor acumulación de reservas por parte del Banco Central impide que el banco pueda defender el valor de la moneda, es decir, defender el valor del peso como uno quisiera. Y eso lleva a que las corridas cambiarias estén a la orden del día. Claro. Y bueno, Cristina también planteaba el tema de la economía bimonetaria, ¿no? O sea, cómo salir de esta situación de la economía bimonetaria, porque digo, nos preocupa que hoy vemos que se ofrecen, digamos, por ejemplo, en el tema de la vivienda, que es un problema que preocupa a bastantes personas en la ciudad de Buenos Aires, que el tema de la economía bimonetaria tiene un impacto directo ahí. Bueno, es el proceso inflacionario lo que en verdad preocupa. El proceso inflacionario genera un nivel de actualización de los alquileres al mismo tiempo. Ustedes piensen que la ley de alquileres, más allá de la discusión actual sobre qué hay que hacer, es una ley que se rige por la inflación y por los salarios, y los salarios han tenido un nivel de actualización por la pelea sindical similar a la inflación, por ende los alquileres van a ese ritmo, con lo cual más que con la economía bimonetaria tiene que ver con el nivel de inflación, y en todo caso el nivel de inflación afecta fuertemente está afectado fuertemente por la economía bimonetaria. Bien, entonces es la economía bimonetaria que afecta en ese sentido, y la inflación la que afecta el tema de los alquileres. Por otro lado, bueno, vemos esta preocupación que hay también en distintos sectores con relación a los alimentos, ¿no? Las cuestiones básicas para la alimentación de una familia, cómo ha aumentado el costo de vida de una persona, y que una familia, bueno, necesita de un ingreso 200,000 pesos aproximadamente para no estar en una situación de pobreza. Entonces, acá, bueno, Nelly creó, también queríamos, acá justo, Nelly, estamos acá con Julia, bueno, vemos con preocupación esta situación de la canasta básica de alimentos, que compañeras, por ejemplo, de los barrios, el otro día que conversábamos con compañeras de los barrios, de la Garganta Poderosa, nos expresaban, ¿no?, las dificultades que tienen para poder llegar a tener, digamos, satisfechas esas necesidades en los merenderos. Bueno, efectivamente el costo de vida como resultado del proceso inflacionario es cada vez más creciente. No solo el costo de vida como canasta básica total, que es lo que vos mencionaste, cerca de 200.000 pesos para una familia tipo, sino que también estamos hablando del costo de los alimentos en sí mismos, lo cual ha generado un aumento fuerte de la indigencia, que tiene que ver con cuántas familias logran llegar a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. Yo creo que en Argentina tenemos una discusión por delante que tiene que ver con la suma fija para los principales gremios, para los principales sindicatos, pero también con un refuerzo de ingresos para los sectores populares. Claro, como una renta universal sería. No, yo de hecho tengo una mirada diferente respecto a una renta universal. Okay. Yo creo que nosotros deberíamos tender hacia
la incorporación lo más que se pueda en el mercado formal, porque no quisiera eximir a los empresarios de la responsabilidad de pagar las contribuciones patronales que son parte de la financiación del sistema de seguridad social. Si solo el Estado se ocupara de atender a los que el sistema no quiere resolverles su trabajo, la verdad es que el Estado termina siendo un lugar de resolución de los problemas de lo que el sector empresarial no quiere abordar. Y yo quiero que los empresarios estén sentados en la mesa. Muy bien. No, a mí, hola, buenas tardes, perdón, pero... Buenas tardes, Nelly, ¿cómo estás? Bien, hablando de hambre, llego tarde porque estuve 20 minutos en Córdoba y Talcahuano dentro de una marea de autos porque había manifestaciones y ¿qué decían los carteles? Hambre. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir nuestra experta. El Estado tiene que estar presente, pero el Estado, la presencia del Estado, si no hay fondos, el Estado no genera, no es un negocio, no es una entidad financiera. Entonces acá viene la gran pregunta. El tema impuestos. Acá escuchamos muy a menudo que hay como un rintintín. ¿Cuántos impuestos se pagan en la Argentina? Y yo tengo entendido que no es así, que nuestro país no es donde más los que más tienen contribuyen mucho más. Tengo entendido que en otros países hay escalas más altas porque no es lo mismo una pyme, no es lo mismo que fortunas que son vergonzosas de exhibir, por lo menos yo las califico un poco de obscenas, ¿no? Y creo que el máximo del tributo es siempre el mismo, un 30 y pico %. ¿Estoy equivocada? No, Nelly, está muy bien tu pregunta, porque de hecho nosotros en el Centro de Economía Política Argentina hicimos un trabajo vinculado a la falsedad de los 164 impuestos, que fue un informe de un centro liberal, del IERAL, que básicamente se ocupó de plantear que en Argentina había demasiados impuestos, y se pusieron a hacer una cuantificación muy absurda, en donde contaron incluso lo que uno tiene que pagar por el mantenimiento del nicho. Imagínate, el nicho de un cementerio, o lo que tiene que pagar, por ejemplo, por la tasa de seguridad y higiene en un municipio para que la bromatología, el control bromatológico sea parte de un servicio. Las tasas en los municipios no son impuestos, son tasas, son contraprestaciones a partir de un servicio. Bueno, cuando uno mira en realidad el sistema tributario, lo que se encuentra es que solamente 5 impuestos explican el 97% de la recaudación. Claro. Estoy hablando de IVA, de ganancias, de impuestos al Capital. cheque o a los débitos y créditos, Al patrimonio. bienes personales, exacto, bienes personales, que es el patrimonio, e impuesto a los combustibles. Con esos 5 tenemos el 97% de la recaudación. Con lo cual lo que se están diciendo que en realidad hay que bajar la presión tributaria, lo que quieren hacer es atacar no el IVA, sino los más progresivos, seguramente impuestos a los bienes personales, seguramente ganancias, reducir la progresividad que este gobierno incorporó y luego ajustar el gasto, porque si uno deja de recaudar una parte, luego va a tener que ajustar el gasto. Así es. Bueno, pero acá se puso muy en evidencia cuando el gobierno trató de, primero con buenas maneras, después lograr imponer el tema, uno, el de el impuesto extraordinario, ¿no? Hubo en un momento dado que en otros países fue una recaudación importante, creo, al tema de todos los beneficios que habían tenido determinadas empresas durante la pandemia. Bueno, acá en Argentina hicimos el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que a mi criterio fue un hito que se dio en muy pocos países en el mundo, solamente en América Latina, solamente en Bolivia. O sea, Bolivia y Argentina son los únicos 2 países que lo llevaron adelante. Y nuestro impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas permitió financiar el gasoducto. Es decir, con pesos pudimos financiar la creación o la generación de dólares, lo cual es algo que se menciona poco,
pero que mi criterio es muy relevante para las discusiones que tenemos por delante, como los impuestos progresivos sobre las riquezas más grandes del país, que pueden permitir hacer obras de infraestructura que son muy costosas. Y no, me parece perfecto. Pues yo tengo entendido que en Europa, en algunos países, las grandes fortunas llegan a tributar hasta un 60%. Y acá... Sí, lo que existe en Europa es son impuestos progresivos más fuertes. Si uno mira el caso de Dinamarca, por ejemplo, lo que encuentra es la incidencia de cerca de un 60% de la recaudación solamente de impuesto a la renta, que es básicamente el impuesto a las ganancias que recae sobre el conjunto de la economía. También en Francia, también en Alemania, en donde los impuestos progresivos son más importantes que los impuestos regresivos o indirectos. Y bueno, es que uno de los dramas que tenemos nosotros también es el tema del IVA, porque yo creo que nuestra población no tiene idea que paga impuestos, y paga cuando compra el pan, cuando compra, ¿no? No habría, ¿están algunos alimentos eximidos del IVA? Sí, la mayoría de los alimentos tienen la mitad de IVA, 10,5, no 21%. Igual yo soy más partidaria, no tanto de eliminar IVA para hacer de esa manera un beneficio a los productores de alimentos, porque cuando vos bajás el IVA, ellos se lo quedan como ganancia, no es que bajan los precios. Yo soy más partidaria de hacer reintegros y que los sectores populares puedan recibir descuentos, puedan recibir reintegros, puedan recibir ayudas sociales para recuperar de manera focalizada ese IVA, pero no eliminarlo y que las empresas sean las que se benefician. Me parece muy inteligente la observación. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para beneficiar a las mujeres? A las mujeres no quiere decir beneficiar a las mujeres, sino buscar salidas en este momento tan dramático que bajen un poco, digamos, este sufrimiento, la falta de comida, la falta de tranquilidad, porque la inestabilidad económica produce mucha inestabilidad. A los sectores populares y a las mujeres en especial, que tienen que estar pendientes de qué si alcanza para comprar, qué tipo de comida, son precios medio prohibitivos, ya no para las clases populares. Hoy fui a comprarle un jogging a mi bisnieto, casi me desmayo, y me fui a una casa, nada de marcas ni nada. Son los miles y miles de pesos. Bueno, yo creo que hay políticas de corto plazo y de mediano plazo. Me parece que en el corto plazo todo lo que sea el refuerzo de los ingresos de los sectores populares y del AUH en particular van directo a las mujeres porque son las principales titulares y perceptoras de esos ingresos. Pero luego lo que tenemos que hacer en el mediano plazo es transformar la configuración del mercado de trabajo. No podemos seguir sosteniendo sectores feminizados y que los sectores con mejores ingresos como la construcción o la industria o el transporte sean masculinizados. Tenemos que lograr que haya participación de las mujeres en el conjunto de la economía y eso es una tarea que lleva años. Bueno, pero que se comenzó, hablando de transporte, por ejemplo, hubo casos líderes, mujeres que, por ejemplo, la conducción de ómnibus, se logró mucho en ese sentido. Lo que pasa que una vez que logras la permisión legal, podríamos decir, y nos falta el hábito, el que las mujeres también se sientan con potencia suficiente para pelear y estar en otros. Yo coincido, creo que hay algo de lo que Cristina decía de estas sociedades del peronismo que no agachan la cabeza y dicen mande. Creo que eso aplica para la clase trabajadora fuertemente masculinizada, pero cuando uno mira qué pasa con las mujeres, creo que todavía falta un nivel de empoderamiento, si es que esa es la palabra, para poder enfrentar situaciones en donde estamos en desventaja y para poder ocupar lugares. El otro día participé de una actividad del Ministerio de Economía muy interesante
y que es donde se unieron, supongamos, la teoría, la economía, ese espacio que tiene pocas mujeres como vos, ¿no?, que han entrado de lleno en un sector que era muy privativo de los hombres, que se hicieron y donde se vincula el tema de la economía con algo que las mujeres padecen desde hace mucho tiempo, que es el tema de la pensión alimentaria. Entonces, eso que es un tema como que está muy minorizado, como degradado. O sea, como en la sociedad muchos hombres te dicen, en el ejercicio profesional lo noté, bueno, pero nadie paga alimentos y mi amigo no paga alimentos. Entonces usted me dice que tengo que cumplir con la cuota. Entonces, esta jerarquización que le da al abordarlo dentro de la economía en general y buscando soluciones prácticas y teóricas, me pareció muy importante. Es la primera vez en mi largo ejercicio profesional que encontré algo que dignificara. Porque parece que no, pero en tribunal, en todo lado, la mujer que pide alimentos, un concepto, mirá, siempre molestando, siempre pidiendo, porque no está bien internalizado el tema de la niñez, sujeto de derecho, que es un derecho de los niños. La madre o quien lo haga, nada más que está cumpliendo en luchar por los derechos de sus niños. En cambio siempre está pero el concepto que tiene todavía con esa cuestión de que las mujeres fuimos incapaces y todavía también se nos considera medio incapaces, ¿no? Somos buenas. Totalmente de acuerdo. Hola. Sí, totalmente de acuerdo con lo que planteás. Creo que la discusión de la cuota alimentaria además es económica, porque finalmente son las mujeres las que con su propio bolsillo tienen que afrontar los gastos de la crianza y del cuidado en un contexto en donde ya la brecha salarial las pone en